Permanencias. Introducción. Hay libros que intentan enseñar, otros procuran convencer, algunos ofrecen respuestas rápidas para problemas complejos. Este libro no fue escrito con ninguna de esas intenciones. Nació de una sospecha. La sospecha de que vivimos rodeados de acontecimientos que aparentemente concluyen, pero que continúan trabajando silenciosamente dentro de nosotros mucho después de haber desaparecido. Personas que ya no están, conversaciones que no volverán a repetirse, decisiones tomadas hace años, lugares que dejaron de existir, versiones de nosotros mismos que creemos haber abandonado y que, sin embargo, todavía intervienen en la manera en que miramos el mundo. Durante mucho tiempo pensamos que la memoria funcionaba como un archivo ordenado. Imaginábamos que aquello que permanecía lo hacía porque había sido importante. Los grandes amores, las pérdidas decisivas, los triunfos inolvidables, las derrotas que cambiaron una vida. Parecía lógico creer que el recuerdo respetaba una jerarquía semejante a la de los acontecimientos. Pero la experiencia cotidiana suele desmentir esa idea. Hay personas que ocuparon años enteros de nuestra existencia y que un día dejan de aparecer en nuestros pensamientos casi sin explicación. Y hay otras con las que apenas compartimos unas pocas horas que regresan una y otra vez con una insistencia desconcertante. Hay conversaciones insignificantes que sobreviven durante décadas, mientras escenas mucho más importantes desaparecen lentamente. Hay despedidas que nunca terminan de ocurrir porque siguen produciendo preguntas mucho después de que los hechos hayan concluido. Entonces aparece una duda. Quizás las cosas no permanecen por su importancia. Quizás permanecen por otra razón. Quizás lo que permanece no es aquello que más nos transformó, sino aquello que nunca terminamos de comprender. Esa sospecha fue el verdadero origen de este libro. Con el tiempo descubrí que la permanencia no pertenece únicamente al territorio de la memoria. También organiza nuestra manera de mirar a los demás. Organiza nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestras hostilidades y hasta la imagen que construimos de nosotros mismos. Vivimos en una época obsesionada con los finales visibles. Se habla constantemente de cerrar etapas, soltar personas, superar vínculos, reinventarse, empezar de nuevo. El lenguaje contemporáneo está lleno de despedidas. Sin embargo, la experiencia parece decir otra cosa. Rara vez algo termina por completo. Lo que cambia es la forma en que permanece. Algunas historias dejan de ocupar el centro de nuestra vida para instalarse en un lugar mucho más discreto. Ya no gobiernan nuestros días, pero modifican pequeñas decisiones. Alteran una interpretación, condicionan una expectativa. Nos hacen detenernos unos segundos frente a una fotografía o frente al gesto de un desconocido. Permanecen sin hacer ruido. Quizás la forma más sofisticada de permanencia sea precisamente esa, la que deja de sentirse como presencia para convertirse en estructura. Algo parecido ocurre con las personas. Durante mucho tiempo imaginamos que el odio y el amor eran fuerzas opuestas. Pensábamos que la indiferencia llegaba cuando ambos desaparecían. Hoy esa frontera resulta mucho menos clara. Hay personas que aseguran haber olvidado por completo a alguien mientras continúan organizando parte de su conducta alrededor de esa ausencia. Cambian su manera de mostrarse, modifican su cuerpo, corrigen su discurso, publican determinadas imágenes, evitan ciertos lugares, adoptan nuevas posiciones morales. Todo parece completamente espontáneo, aunque muchas veces responda a una conversación que terminó hace meses o hace años. No siempre actuamos frente a personas presentes. Con frecuencia seguimos dialogando con espectadores que ya no están. Esa es una de las transformaciones más silenciosas de nuestra época. La distancia dejó de significar ausencia. La distancia puede convertirse en una forma de presencia difusa. No hace falta compartir una habitación con alguien para continuar ocupando un lugar dentro de su imaginación. Tampoco hace falta hablar. A veces alcanza con la posibilidad de ser visto, o con la sospecha de que todavía existe una mirada capaz de interpretar nuestros movimientos. Las tecnologías contemporáneas hicieron visible esa experiencia, pero no la inventaron. Las redes sociales suelen aparecer como las grandes responsables del narcisismo moderno. Es una explicación cómoda, aunque probablemente incompleta. Mucho antes de que existieran perfiles, algoritmos o historias que desaparecen en 24 horas, las personas ya imaginaban espectadores, ya construían versiones de sí mismas, ya representaban papeles frente a públicos reales o imaginarios. Lo novedoso no es la representación. Lo novedoso es que la representación se volvió permanente. Vivimos rodeados de ventanas encendidas. Algunas pertenecen a edificios, otras caben dentro de una pantalla.
En todas ellas alguien sostiene una versión de sí mismo. Algunas son sinceras, otras cuidadosamente administradas. La mayoría mezcla ambas cosas sin advertirlo, porque la actuación contemporánea ya no suele ser completamente consciente. Las personas no necesariamente mienten. Muchas veces terminan creyendo el personaje que aprendieron a sostener. Eso vuelve mucho más complejo el problema. La autenticidad dejó de ser el opuesto de la actuación. Con frecuencia, la actuación termina convirtiéndose en la única forma disponible de autenticidad. Vivimos tanto tiempo mostrando una determinada versión de nosotros mismos que finalmente comenzamos a habitarla. Este libro nació observando ese fenómeno. No surgió de una gran teoría, tampoco nació de una decepción puntual, surgió de pequeñas escenas, de felicidades demasiado perfectas, de entusiasmos que aparecían exactamente cuando alguien debía verlos, de personas que parecían encontrar su mayor energía después de una ruptura, de cuerpos reconstruidos para públicos que oficialmente ya no importaban, de discursos que cambiaban con una precisión casi teatral, de amistades convertidas en escenografías, de romances donde el riesgo parecía producir más intensidad que el afecto, de individuos que afirmaban haberse liberado del juicio ajeno mientras organizaban su vida alrededor de esa misma mirada. Al principio pensé que se trataba de casos aislados. Después empecé a sospechar que existía una lógica común, una forma de funcionamiento, un modo de producir identidad. Entonces apareció otra pregunta. ¿Qué observamos realmente cuando observamos a alguien? Creemos mirar personas. Tal vez observemos interpretaciones. Cada gesto, cada silencio, cada fotografía y cada ausencia parecen invitarnos a construir una hipótesis sobre quién tenemos enfrente. Interpretamos constantemente. Interpretamos vínculos, interpretamos deseos, interpretamos cambios de humor, interpretamos frases ambiguas, interpretamos el modo en que alguien se viste, el momento en que publica una imagen, el tipo de música que comparte o la velocidad con que responde un mensaje. Interpretar se volvió una actividad cotidiana, pero interpretar tiene una consecuencia. Toda interpretación necesita permanecer abierta para seguir produciendo pensamiento. Cuando una persona queda completamente resuelta dentro de nuestra imaginación, pierde parte de su capacidad de fascinarnos. Quizás por eso muchas formas de seducción contemporánea ya no buscan ser elegidas. Buscan permanecer abiertas, no intentan conquistar, intentan seguir siendo interpretadas. La época suele describir ese fenómeno utilizando palabras como misterio, intensidad o magnetismo. Yo prefiero otra: ilegibilidad. Existe una diferencia entre ser incomprensible y no agotarse en una única explicación. Las personas más interesantes no suelen ser las más extravagantes. Suelen ser aquellas que conservan un resto, algo que nunca termina de encajar del todo, algo que obliga al pensamiento a volver. Ese resto puede producir admiración, también puede producir irritación, porque toda interpretación inconclusa exige trabajo, y el pensamiento sostenido termina cansando. Quizás por eso muchas hostilidades contemporáneas no nacen de la diferencia, nacen del esfuerzo que implica seguir interpretando a alguien que nunca termina de resolverse. La segunda parte de este libro gira precisamente alrededor de esa idea. Durante años pensamos el deseo como una fuerza orientada hacia la satisfacción. Tal vez ocurra lo contrario. Tal vez el deseo sobreviva gracias a aquello que nunca consigue clausurar completamente. Hay personas que dejan de resultarnos interesantes apenas creemos haberlas comprendido, y existen otras que continúan ocupando espacio dentro de nuestra imaginación precisamente porque siempre parecen exceder la explicación disponible. No permanecen únicamente porque fueron importantes, permanecen porque continúan produciendo pensamiento. La cultura contemporánea, sin proponérselo, amplificó enormemente ese mecanismo. Nunca antes fue tan fácil conservar restos, fotografías, mensajes, perfiles, conversaciones, archivos, versiones antiguas de nosotros mismos. Todo permanece disponible. Pero el verdadero problema no es tecnológico, el problema es simbólico. Cada resto disponible prolonga la posibilidad de una nueva interpretación. Cada interpretación reactiva una historia que parecía concluida, y cada historia reabierta vuelve a reorganizar el presente. Vivimos rodeados de finales que nunca terminan de ser finales. Quizás por eso el sujeto contemporáneo experimenta una forma de cansancio muy particular. No está agotado únicamente por la cantidad de estímulos, está agotado por la cantidad de interpretaciones que sostiene simultáneamente. Personas, recuerdos, versiones propias, versiones ajenas. Todo permanece parcialmente abierto, todo continúa reclamando una lectura.
Mientras escribía estas páginas, comprendí que este libro tampoco intenta denunciar esa situación. Sería demasiado sencillo dividir el mundo entre auténticos y falsos, entre manipuladores y manipulados, entre víctimas y responsables. La realidad suele ser bastante menos cómoda. La mayoría de nosotros participa de esas mismas dinámicas. Todos actuamos alguna vez para una mirada. Todos interpretamos personas que nunca conoceremos por completo. Todos sostenemos conversaciones silenciosas con alguien que ya no está. Todos intentamos cerrar historias que siguen encontrando la manera de regresar. Este libro también nace de esa condición. No habla desde afuera, habla desde adentro. No propone una superioridad moral, propone una forma distinta de observar, porque quizás mirar con atención siga siendo una de las pocas maneras de comprender algo del presente. No para juzgar, sino para descubrir los movimientos invisibles que organizan nuestras decisiones. Las páginas que siguen recorren dos territorios que, en apariencia, pertenecen a problemas distintos. La primera parte, Personas observadas, intenta comprender cómo la mirada de los otros continúa organizando nuestra conducta incluso cuando creemos habernos emancipado de ella. La segunda, El deseo irresuelto, explora una pregunta diferente. ¿Por qué algunas personas, algunas experiencias y algunas ideas permanecen vivas dentro de nosotros mucho después de haber desaparecido? Con el tiempo comprendí que ambos temas eran inseparables. La mirada necesita algo que permanezca. El deseo también. Ambos sobreviven gracias a aquello que nunca termina de resolverse. Tal vez esa sea la verdadera materia de este libro. No las relaciones, no las redes sociales, no la seducción, ni siquiera la memoria. La verdadera materia de este libro es aquello que continúa trabajando silenciosamente dentro de nosotros cuando creemos que todo ha terminado. Porque quizá las cosas más importantes de una vida no sean las que más ruido hicieron. Quizás sean aquellas que todavía producen pensamiento, aquellas que todavía modifican una decisión, aquellas que todavía alteran una interpretación, aquellas que permanecen. Y si este libro consigue acompañarte en las próximas horas, o hacer que vuelvas a mirar de otro modo una conversación olvidada, una fotografía antigua, una persona que creías haber comprendido, o incluso una versión de vos mismo que dabas por terminada, entonces habrá cumplido su única intención: no ofrecer respuestas definitivas, sino mantener abierta, durante un poco más de tiempo, una pregunta que acaso todos llevamos silenciosamente con nosotros. La pregunta por aquello que, aún después de haber terminado, continúa permaneciendo.